Hola queridos hermanos y amigos, les saludo nuevamente desde Presbiteriano Confesional. Como ya la mayoría de ustedes saben, soy el administrador de este canal, es obvio. Pero para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Flores Figueroa. Y en este día tenemos un nuevo episodio, un tema que viene siendo un poco controversial y en algunas partes lamentablemente causa división. Es una buena pregunta que debe responderse, así que vamos a partir ya con un nuevo episodio y la pregunta vendría siendo: ¿se deben bautizar los hijos de creyentes? ¿Se deben bautizar los niños? Así que es lo que vamos a tratar hoy en día, pero lo vamos a tratar explícitamente desde el pensamiento de Juan Calvino, allí en la institución de la religión cristiana. Hoy muchos se llaman calvinistas, pero se llaman calvinistas ¿por qué? Por los 5 puntos del calvinismo y necesariamente no por el pensamiento del reformador. Lamentablemente porque algunos ni siquiera se han leído la institución de la religión cristiana, pero ese es otro tema que lo podemos hablar en otro episodio. Así que queridos hermanos, los invito a que se suscriban a este canal un poco más abajo y que le den a la campanita para que les pueda llegar una notificación al momento en que suba un nuevo video. Así que queridos hermanos, vamos a comenzar con este nuevo episodio. Uno de los temas más controversiales es el bautismo de infantes y muchos autodenominados hermanos, mejor dicho, bautistas calvinistas modernos niegan una doctrina que el mismo reformador Juan Calvino reafirmó ante los ataques de los anabaptistas. Voy a citar a Calvino en este momento. Calvino o Juan Calvino escribe: la práctica del bautismo de niños pequeños la combaten y discuten algunos contradictores como si no la hubiese instituido Dios, como si fuese de reciente invención o por lo menos de creación posterior al periodo apostólico. Me parece que ahora es apropiado fortalecer las conciencias débiles y dar respuesta a las falsas objeciones que podrían plantearse con argumentos seductores destinados a minar la verdad de Dios en el corazón de las personas sencillas, poco acostumbradas a eludir los engaños y a responder a los razonamientos sutiles. Esto está, queridos hermanos, si lo quieres buscar, en la institución de la religión cristiana, en el libro 4, capítulo 16. Libro 4, capítulo 16. Bueno, queridos hermanos, es necesario responder ante esto porque hoy en día que muchos se hacen llamar reformados y no quiero caer tampoco en la discusión de qué es ser reformado. Ya hice un video sobre aquello, que es la teología reformada y todo lo demás, así que vamos a concentrarnos en esto. Nosotros creemos que los hijos de creyentes están incluidos en el pacto, al igual que los hijos de creyentes en el Antiguo Testamento, los cuales llevaban la circuncisión, ¿cierto? La señal del pacto. Y también creemos que en el Nuevo Testamento, aunque no está explícitamente que los niños deben ser bautizados, ante una conciencia o un conocimiento, mejor dicho, judío del Antiguo Pacto, donde los hijos estaban incluidos, no hay ninguna parte de la Escritura que les niegue llevar la señal. Es más, se habla de que fueron bautizadas familias completas como Lidia, el carcelero, y no se niega la señal del pacto en ningún motivo a otros integrantes de la familia. Así que por esto mismo nosotros creemos que los hijos de creyentes, como también dice en Hechos 2:39, que la promesa no solamente es para nosotros, sino también para nuestros hijos, queridos hermanos. Y por lo tanto, nuestros hijos deben llevar la señal pactual, la señal del pacto, que en este caso sería el bautismo. Y por favor, queridos hermanos, si ustedes van a ver este video, estudien un poco si quieren a lo mejor debatir el tema y no vengan con temas de que nosotros como reformados o presbiterianos traemos una doctrina de la Iglesia Católica Romana y vengan con ese diálogo que ya está, se puede decir, tan trillado y sin fundamento. Así que estudien teología del pacto para que puedan comprender el pensamiento de los presbiterianos o los hermanos reformados. Vamos a hablar un poco. La comprensión correcta de las señales según Calvino. ¿Ok? Pongan mucha atención. En primer lugar, debe quedar claro que la comprensión correcta de las señales o sacramentos que el Señor dejó y mandó a su iglesia no se sitúa únicamente en la realidad externa o ceremonia,
sino que depende principalmente de las promesas y de los misterios espirituales que nuestro Señor ha querido representar mediante tales ceremonias. Además, para conocer bien lo que es el bautismo y cuál es su efecto, no hay que fijarse únicamente en el agua y los ritos externos. Es necesario elevar nuestros pensamientos hacia las promesas que Dios nos da en ellos y a las realidades espirituales que allí se nos muestran. ¿Ok? Si es así, captamos la sustancia y la verdad del bautismo e incluso a partir de ahí llegaremos a entender por qué se instituyó y para qué sirve la práctica de aspersión del agua. Por el contrario, el que deja a un lado y menosprecia estas realidades espirituales y se fija únicamente en las formas externas, nunca entenderá el poder ni la importancia del bautismo, ni cuál es el propósito del agua que en él se utiliza. Institución de la religión cristiana, libro 4, capítulo 16, página 1143. Así que si quieres ir a buscar esta cita la puedes encontrar allí. Ahora vamos a hablar de otro tema, circuncisión y bautismo, según Calvino. Estamos hablando de este tema basado en el pensamiento de Juan Calvino, ¿ok? Antes de la institución del bautismo, el pueblo de Dios tenía en su lugar la circuncisión, que se practicaba bajo el Antiguo Testamento. Debemos considerar qué similitudes y diferencias hay entre las dos señales para que entendamos la relación entre ellas. En el momento en que el Señor instituye la circuncisión con Abraham, dice al principio que quiere ser su Dios y el Dios de su descendencia. Esto está en Génesis 17, del 7 al 10. Dios se declara todopoderoso, que tiene todas las cosas en su mano para proveerle y es la fuente de todos los bienes de él. En sus palabras se incluye la promesa de la vida eterna, como dijo nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a su Padre con el nombre Dios de Abraham, para convencer a los saduceos de la inmortalidad y de la resurrección de los creyentes. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:32 y Lucas 20:38. Por eso Pablo en Efesios 2 concluye que sin la circuncisión estaban sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Porque la circuncisión era la señal visible de todas esas realidades, o en otras palabras, la señal del pacto de gracia. Pero la primera etapa para acercarse a Dios y entrar en la vida eterna es la remisión de nuestros pecados. De ahí que esta promesa se corresponda con la del bautismo, que es la promesa de nuestra purificación y de nuestro lavamiento. Después el Señor le indica a Abraham cómo quiere que se conduzca ante él, de manera íntegra y pura. Con esto no se refiere sino a la mortificación para resucitar en vida nueva y para que no haya duda de que la circuncisión es señal y figura de la mortificación. Moisés habla claramente en Deuteronomio 10 cuando exhorta al pueblo de Israel a circuncidar su corazón porque es el pueblo elegido por el Señor entre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 10, 16 y 36. Como Dios al recibir a la descendencia de Abraham como pueblo suyo, ordena que se circunciden. Moisés declara que los israelitas deben circuncidarse en el corazón para poner de relieve la verdad de la circuncisión física. Además, para que el pueblo no aspire a esta mortificación por sus propias fuerzas, le enseña que es una obra de la gracia de Dios en nosotros. Todo esto lo repitieron tanto los profetas que no tiene sentido decir más. Sabemos pues que la circuncisión fue una promesa espiritual para los padres, que es la misma que la del bautismo, que consiste en la remisión de los pecados y la mortificación de la carne a fin de llevar una vida nueva. Ahora voy a citar a Louis Berkhof. Louis Berkhof escribe, esto está en su teología sistemática, dice: el pacto hecho con Abraham fue primero que todo un pacto espiritual, aunque también tenía un aspecto nacional, y de este pacto espiritual fue signo y sello de la circuncisión. Es un procedimiento desautorizado el de los bautistas que despedazan este pacto para convertirlo en dos o tres diferentes. Nuevamente voy a citar a Berkhof. En la nueva dispensación, el bautismo por autoridad divina vino a sustituir a la circuncisión
para convertirse en la señal inicial y en el sello del pacto de gracia. Ahora vamos a responder un poco sobre si los hijos de creyentes están dentro del pacto al igual que la circuncisión. Cuando se ordenó antiguamente circuncidar a los niños, Dios dejó claro que los hacía partícipes de lo que representaba la circuncisión. Eso era obvio, lo vemos en Abraham, lo vemos con su hijo Isaac, ¿cierto? Lo vemos allí, el tema de la circuncisión. Y no solamente con Isaac, sino también con Ismael, el cual también fue circuncidado. El Señor dice, en particular, que la circuncisión de los niños sería para estos como un sello que certificaría la alianza anteriormente mencionada. Si la alianza es siempre una y la misma, no hay duda de que los hijos de cristianos participan de ella, tanto como los hijos de los judíos lo hacían bajo el Antiguo Testamento. Y si son participantes de la realidad señalada, ¿por qué no se les iba a administrar el sacramento, dado que no es más que una figura y una representación de la realidad? Esto se pregunta Calvino. Si hay que distinguir entre la señal externa y la palabra, ¿cuál se considerará la más importante, la mejor? Está claro que la señal acompaña a la palabra y, como se puede ver, está por debajo de ella en consideración. Ahora bien, dado que la promesa del bautismo se dirige a todos los niños, ¿por qué privarlos de la señal que es como un ápice de la palabra? Con que solo existiera esta única razón sería suficiente para cerrar la boca de los escépticos. Igual que los hijos de los judíos, se los llamó descendencia santa, porque eran herederos de esta alianza, o el pacto, y estaban separados de los hijos de los incrédulos y de los idólatras. Así también los hijos de los cristianos son llamados santos, por la misma razón, aunque uno de los padres no crea, y son distinguidos de los demás por el testimonio de la Escritura. Y esto es verdad, tú puedes ir a 1 Corintios 7:14 y allí se habla de esto. El Señor, después de haber prometido a Abraham esta alianza, quiere que le sea confirmada a los niños y sellada con la señal externa. Génesis 17:12. ¿Qué excusa tenemos si no la confirmamos y no la sellamos como en aquel tiempo? No se puede pretender que no haya señal de sustitución para certificarla después de la abolición de la circuncisión, pero que después de abrogar esta, se mantiene la necesidad de confirmar la alianza, puesto que esta nos concierne tanto como a los judíos, hablando de la circuncisión, el bautismo. Ahora, vemos claramente cómo Calvino habla de la continuidad del pacto circuncisión-bautismo y la importancia de entender la profundidad y extensión del mismo, donde ciertamente los hijos de creyentes, al igual que los hijos de los judíos, están dentro del pacto. El mandato de circuncisión es tan grande como la alianza. El mandamiento es bauticen. Cada uno de ustedes sea bautizado. En Hechos 2:39, el llamado directo es al bautismo familiar, ya que de forma directa el judío promedio entendía que los hijos están dentro de la alianza. Y es lo que hablaba hace un rato, o sea, los judíos entendían que sus hijos estaban dentro de la alianza o estaban dentro del pacto, debían ser circuncidados, ¿ok? Si los hijos no estaban dentro de la nueva alianza, debería haber un mandato explícito que dijera, no, los hijos no deben llevar la señal, pero eso no está en la Escritura. Se da por obvio, por lógica, de que los hijos deben llevar la señal del pacto, al igual que los hijos de los judíos, que en este caso sería el bautismo. Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:32. Lean aquello, queridos hermanos, vayan a Hechos. Ahora voy a leer Jeremías 31 del 33 al 34, versión Reina Valera del 60. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, del 33 al 34. Debemos siempre considerar con cuidado lo que tenemos en común con los judíos y lo que nos diferencia. La alianza es común. La razón para confirmarla es semejante.
La diferencia reside solo en que para ellos la confirmación es la circuncisión y para nosotros lo es el bautismo. Si no fuera así, la venida de Cristo habría tenido el efecto de que la gracia de Dios fuera menos para nosotros de lo que era para los judíos, porque se nos quita la señal que ellos tuvieron para sus hijos. No se puede adoptar este punto de vista sin ir contra la obra de Jesucristo, en quien la infinita bondad del Señor se derramó y manifestó más que amplia y abundantemente sobre la tierra. Tenemos que admitir que la gracia de Dios no puede ser menos evidente ni estar menos confirmada de manera visible de lo que lo fue y estuvo bajo las sombras de la ley. Esto también está en la institución de la religión cristiana, queridos hermanos. Ustedes pueden ir allí y visitarlo. Esto está en la página 1147. Estamos hablando del libro de la editorial Desafío, ¿ok? Ahora, sigamos. Hemos visto cómo Calvino desarrolla y afirma el bautismo infantil. Bueno, en breves palabras, ¿cierto? Porque ustedes van a la institución, van a tener algo un poco más extenso para poder estudiar sobre el bautismo de infantes. Hemos visto cómo Calvino desarrolla y afirma el bautismo de infantes respondiendo a la vez a los anabaptistas de aquel tiempo de forma totalmente bíblica. Pero no solamente Calvino sigue y cree que es bíblico el bautismo de infantes, sino también las confesiones reformadas que se desarrollaron en siglos atrás. Algunas de ellas son estas, queridos hermanos. Vamos a comenzar con la Confesión de Fe de Ginebra. Confesión de Fe de Ginebra, artículo 15, el bautismo. Escucha atentamente. El bautismo es un signo externo por el cual nuestro Señor Dios testifica que Él desea recibirnos para ser sus hijos, como miembros de su Hijo Jesucristo. De ahí que el bautismo es representado para nosotros como la limpieza y purificación que tenemos en la sangre de Jesucristo y la mortificación de la carne que tenemos por su muerte para que podamos vivir en Él y por su Espíritu. Ahora bien, puesto que nuestros hijos pertenecen a tal alianza con nuestro Señor Dios, estamos seguros que el signo externo es correctamente aplicado a ellos. Confesión de Fe de Ginebra. Catecismo de Heidelberg, pregunta 74. ¿Se ha de bautizar también a los niños? Naturalmente, porque están comprendidos como los adultos en el pacto y pertenecen a la Iglesia de Dios. Tanto a estos como a los adultos se le promete por la sangre de Cristo la remisión de los pecados y el Espíritu Santo, obrador de la fe. Por eso, y como señal de este pacto, deben ser incorporados a la Iglesia de Dios y diferenciados de los hijos de los infieles, así como se hacía en el pacto del Antiguo Testamento por la circuncisión, cuyo sustituto es el bautismo en el Nuevo Pacto. Este es el Catecismo de Heidelberg, pregunta 74. Así que si quieres estudiar sobre este tema, también ve al Catecismo de Heidelberg o al que pasamos un poco a la Confesión de Fe de Ginebra para que puedas estudiar en profundidad este tema. Ahora vamos a los cánones de Dort, queridos hermanos, cánones de Dort. Y estamos hablando del artículo o el capítulo 17. Dice, puesto que debemos juzgar la voluntad de Dios por medio de su palabra, la cual atestigua que los hijos de los creyentes son santos, no por naturaleza, sino en virtud del pacto de gracia, en el que están comprendidos con sus padres. Por esta razón los padres piadosos no deben dudar de la elección y salvación de los hijos a quienes Dios quita de esta vida en su niñez. Cánones de Dort. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 28, inciso 4, dice, no solo deben ser bautizados los que realmente profesan fe en y obediencia a Cristo, sino también los infantes, hijos de uno o de ambos padres creyentes. Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 166. ¿A quiénes debe administrarse el bautismo? Respuesta. El bautismo no debe administrarse a quienes están fuera de la iglesia visible y por lo tanto ajenos al pacto de la promesa. Basta que profesen su fe en Cristo y obediencia a Él. Sin embargo, los niños descendientes de uno o ambos padres que hayan profesado su fe en y obediencia a Cristo están en este respecto dentro del pacto y deben ser bautizados. Catecismo Menor de Westminster. Pregunta 95. ¿A quiénes debe administrarse el bautismo? Respuesta. A ninguno que está fuera de la iglesia visible debe administrarse el bautismo, hasta que profesen su fe en Cristo y su obediencia a Él. Pero los niños de los que son miembros de la iglesia visible sí deben bautizarse. Queridos hermanos, estas afirmaciones
de nuestros símbolos confesionales, ya que si tú te haces llamar reformado, estos vendrían siendo símbolos confesionales para cada uno de nosotros. Dice, están de acuerdo por completo con la posición de Juan Calvino, de que los niños o los hijos de los padres creyentes o aquellos que tienen solamente un padre creyente son bautizados sobre la base de su relación de pacto. Bien, escribe Calvino. Para terminar, queridos hermanos, ¿cuándo? En efecto, el Padre Celestial nos confirma de manera visible mediante la señal del bautismo que, por amor a nosotros, quiere ocuparse de nuestra descendencia y ser el Dios de nuestros hijos. No debemos gozarnos como hizo David por el hecho de que Dios se comporte con nosotros como un buen padre de familia, extendiendo su providencia no solo sobre, sino sobre los nuestros después de nuestra muerte. Con este gozo glorificamos a Dios en gran manera. Por eso el diablo se esfuerza en privar a nuestros hijos de la comunión del bautismo. Quiere que esta certificación que el Señor ordenó para confirmarnos las gracias que quiere concederles, que sea borrada, y también olvidemos poco a poco la promesa que nos dio para ellos. Todo eso tiene como resultado no solo una ingratitud y un desconocimiento de la misericordia de Dios para con nosotros, sino también una negligencia a la hora de instruir a nuestros hijos en el respeto y la disciplina de la ley y de darles a conocer el Evangelio. Saber que desde su nacimiento el Señor los recibió en su pueblo como miembros de su iglesia en un estímulo para animarnos a enseñarles la verdadera piedad y la obediencia debida a Dios. Queridos hermanos, esto no solamente es algo teórico, en el sentido que debemos comprender que nuestros hijos están dentro del pacto y por lo tanto deben llevar la señal del pacto, que en este caso es el bautismo. No solamente debemos comprender y llevar a nuestros hijos al altar para que sean bautizados, sino que también existe una responsabilidad pactual de los padres hacia los hijos. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos desde la niñez en la ley de Dios. Como dice Deuteronomio por allí, enseñar y hablar a nuestros hijos cuando vayamos en el camino, en todo lugar, hablarles y enseñarles sobre la ley de Dios, instruir al niño desde pequeño en la palabra de Dios. No podemos tomar las promesas pactuales y hacerlas nuestras si nosotros no somos responsables en instruir al niño o a los niños, a nuestros hijos, en la palabra de Dios. Por eso hoy en día, lamentablemente, las responsabilidades que debieran caer sobre las familias del pacto, que es enseñar a los hijos en toda doctrina y disciplina del Señor, están cayendo hoy en día en las escuelas dominicales, que no son malas en sí mismas. No está mal que existan escuelas dominicales a lo mejor en las congregaciones, pero son los padres los que deben y tienen la responsabilidad de enseñar a los hijos. Y eso hoy día ha traído severas consecuencias dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia. Porque por un lado, aunque las iglesias y hermanos o hermanas hacen un gran esfuerzo por enseñar a los niños, también no existe un conocimiento, mejor dicho, un conocimiento o un buen conocimiento de teología, de doctrina del pacto para enseñar a los niños. Y eso también ha redundado en temas que han provocado lamentablemente errores doctrinales desde el comienzo, con dinámicas, dibujos, que tampoco es malo en sí mismo, pero los niños necesitan ser instruidos y llevados a la palabra de Dios desde pequeño. Y para eso también tenemos los ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo los padres enseñaban a los niños, o los judíos enseñaban a los niños desde pequeños, que se sabían libros completos de la Escritura. Hoy en día hay niños que no saben nada, que solamente se saben pequeñas o breves historias que llegan a ser humanistas y no cristocéntricas. Y eso es lamentable, muy lamentable, queridos hermanos. Debemos volver al ejercicio, a las responsabilidades pactuales, cada uno de nosotros, de enseñar e instruir a nuestros hijos en la ley de Dios, que nuestros hijos se sepan los 10 mandamientos, la ley de Dios de memoria, ¿ok? Que sepan la ley de Dios, que sepan el Padre Nuestro, que sepan los catecismos, que se los aprendan desde pequeños, pero que también nosotros sepamos llevarlos por una vida de piedad, de abnegación, y saber reprimir también los vicios que puedan aparecer en cada uno de ellos en la disciplina y en el poder del Espíritu Santo. Bueno, queridos hermanos, he querido responder esto, me he apoyado claramente en un escrito que escribí hace un tiempo atrás para poder hablar sobre
se deben bautizar los niños conforme al pensamiento de Juan Calvino. Queridos hermanos, también este día sábado a las 7:30 de la tarde, voy a tener una entrevista con el hermano Nathan Anderson. Siempre me pongo a tartamudear al final. Nathan Anderson. Y vamos a hablar sobre un tema de escatología, claramente. ¿Quién es el anticristo? Esa vendría siendo la pregunta para este día sábado, la cual vamos a estar dialogando y haciéndole varias preguntas a mi hermano Natán. Yo voy como un estudiante a hacerle preguntas a mi hermano Natán porque él es el maestro. Así que el hermano que se maneja muy bien en escatología y mayormente postmilenial. Yo me considero postmilenial por gracia de Dios, así que vamos a seguir comprendiendo esta hermosa línea doctrinal. Así que Dios les bendiga, suscríbanse a mi canal y chau.